Bien, en lo que se aprende. Buenas tardes, chicos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a continuar la clase la anterior que habíamos pasado el tema, estamos repasando el tema de tuberculosis y pues quiero compartirles, vamos a repasar un poco de el diagnóstico de la tuberculosis. Vamos a recordar un poco lo que hemos llevado a la anterior clase y nos vamos a pasar al tratamiento, ¿ya? Habíamos hablado de que la tuberculosis podíamos diagnosticarlo mediante baciloscopías, ¿no es cierto? Baciloscopías directas. Dijimos que la primera muestra se obtiene cuando el personal de salud identifica el sintomático respiratorio. Entonces, le toma la primera muestra, le da 2 frascos y le dice al día siguiente, en la primera secreción, en la primera expectoración que tenga, pues la va a escupir y la va a traer, y cuando llegue al centro de salud, el tercer frasco, pues también le vamos a tomar la tercera muestra. Entonces tenemos 3 muestras en un periodo de un día, ¿no? O sea, desde que lo pesquisamos hasta el día siguiente. Los resultados nos pueden informar de la siguiente manera. Es un resultado negativo cuando no se observan bacilos alcohol-ácido resistentes en el extendido, ¿no? Mínimo en 300 campos microscópicos. Cuando hay de 1 a 9 bares, son bacilos contables en el extendido, se considera un resultado positivo. Cuando te informan una cruz es de 10 a 100 bar en 100 campos microscópicos observados. 2 cruces de 1 a 10 bar, pero ¿sí? Una cosa, ¿está grabando la clase? No, ¿ustedes están grabando, alguno de ustedes? Yo estoy. Por favor, si puedes después de eso, pasarnos el link y la grabación. Está bien. Gracias. Bueno, 2 cruces cuando hay de 1 a 10 bacilos alcohol ácidos resistentes por campo en 50 campos. No sea, en menos campos, ¿no? Y 3 cruces cuando en 20 campos encontramos más de 10 barras, ¿no? Habitualmente las muestras de 3 cruces son con aquellos pacientes que tienen cavernas tuberculosas o una neumonía tuberculosa muy evidente. Entonces tenemos ese método. El cultivo, pues el cultivo se hace en medio Lowenstein-Jensen y demora bastante. Habitualmente entre 60 y 90 días. Entonces no es, digamos, un resultado, digamos, que lo vamos a tener en forma rápida. Entonces, esa es la única, digamos, desventaja con relación a otras pruebas, pero se puede realizar si es que es una tuberculosis silente o algún tipo de tuberculosis de difícil diagnóstico, como por ejemplo tuberculosis renal, tuberculosis en vías urinarias, ¿no es cierto? Ahora, podemos utilizar el GenExpert, acá está, indicaciones de GenExpert. La prueba de GenExpert es una reacción en cadena de polimerasa, PCR, no es la proteína C reactiva, que ustedes saben que se abrevia PCR, es reacción en cadena en polimerasa. En tiempo real, completamente automatizada ya, y que puede detectar Mycobacterium tuberculosis y resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas.
¿Cuáles son las indicaciones de hacer un Gen Expert para Mycobacterium tuberculosis y rifampicina? Casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados con baciloscopías, ¿ya? Casos de tuberculosis BK negativos con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad. Tuberculosis presuntiva en personas VIH-Sida. Casos de tuberculosis con antecedentes de tratamiento, recaída, fracaso y pérdida de seguimiento en su último resultado de tratamiento. Tuberculosis presuntiva en personal de salud. Contactos tuberculosis multidrogo resistentes o resistencia a la rifampicina. El diagnóstico de tuberculosis a niños menores y mayores de 5 años. ¿Qué muestras se toman? Muestras salivales de esputo, muestras de tejidos, biopsias y líquido cefalorraquídeo. No nos permiten enviar muestras de orina, de sangre, de heces fecales, líquido pleural o peritoneal, ¿no? Resultados de Gen Expert. Entonces, cuando puede ser un Mycobacterium tuberculosis no detectado, significa que una muestra es negativa para Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina no detectada. ¿Qué quiere decir? Que hay tuberculosis, pero no hay resistencia a la rifampicina. Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina, que además de tener Mycobacterium tuberculosis, pues ya tiene resistencia a la rifampicina. Resistencia a la rifampicina indeterminada, carga bacteriana muy baja o con error, ¿no? Entonces tenemos ese examen acá también en el medio. Hay distintas pruebas de sensibilidad, también de resistencia que se puede hacer a aquellos pacientes que tienen Mycobacterium tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Bueno, habíamos hablado de los estudios anatomopatológicos que nos sirven en tuberculosis ganglionar, por ejemplo, cuando se hace una biopsia. El ADA, que es muy importante en el estudio del líquido cefalorraquídeo, la tomografía y el cultivo también son importantes. En la TB pleural utilizamos la radiografía, el ADA en líquido pleural, estudio histopatológico y cultivo de micobacterias. En TB peritoneal también el ADA. En TB osteoarticular, el estudio histopatológico. En TB pericárdica, ADA, el líquido, las características del líquido, el histopatológico, el cultivo. En TB renal, la ecografía y presencia de micobacterias en orina que podemos encontrar. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento tiene 4 características principalmente. Es una estrategia que se llama, utiliza una estrategia que se llama DOTS, tratamiento directamente observado y supervisado, significa en los pacientes. Tiene las características de ser asociado, es decir, son muchos medicamentos o muchas drogas que se seleccionan para evitar resistencia. Prolongado, es decir, no es un tratamiento de 1 semana, 2 semanas o 3 semanas, es un tratamiento habitualmente de 6 meses, en una sola toma diaria, es decir, son en toma única, no son administradas en horario. Es supervisado, ya, es decir, la persona que toma, el personal de salud que está de turno, pues controla si el paciente acude y toma su tratamiento además en frente a la vista del médico, del personal de salud. Controlado, porque se hacen baciloscopías mensuales y a partir del 2º mes de tratamiento o cultivo, entre el 4º y 5º mes en caso de prolongación de la fase intensiva. Se adecúa de acuerdo al peso del paciente, kilo, peso, dosis, día y de acuerdo a la presentación de los medicamentos. Entonces, cuando yo les pregunté cuáles son las características del tratamiento tuberculoso, entonces es asociado, prolongado, supervisado y controlado. Asociado, ¿por qué? Porque se utiliza varias drogas. Prolongado, porque es un tiempo muy largo. Supervisado, porque el personal de salud verifica que la persona o el paciente tenga cumplimiento, apego y cumplimiento del tratamiento hasta su finalización y se dé de alta al mismo como curado. Y controlado, porque se hacen baciloscopías seriadas, ¿no? De control y cultivos. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Ya tenemos ahí
Básicamente, la isoniazida con rifampicina vienen juntos en una sola tableta acá en Bolivia, ¿ya? La presentación es 150 miligramos de isoniazida con 300 miligramos de rifampicina. El etambutol, que viene la tableta de 400 miligramos, y la piracinamida, que viene de 500 miligramos, ¿ya? La tableta de 500 miligramos. Tenemos la streptomicina, que es un aminoglucósido, que viene en frascos de 1 gramo, ¿ya? ¿Cuáles son las dosis? Y esto tienen que recordarse esta tabla toda su vida. La isoniazida, 5 miligramos kilo peso. La rifampicina, 10 miligramos kilo peso. El etambutol, 15 miligramos kilo peso. Y la piracinamida, 25 miligramos kilo peso. La dosis máxima, ¿qué quiere decir dosis máxima? Por ejemplo, si yo le voy a dar isoniazida a un paciente que pesa 100 kilos, multiplico 5 miligramos por 100, me sale 500 miligramos. La dosis máxima es 300 miligramos de isoniazida. Yo no puedo darle tres o 4 tabletas y un poco más al paciente, no 3 o 4 tabletas, porque no tiene una dosis máxima, que son 2 tabletas, es decir, de darle 300 miligramos y 600 de rifampicina, ¿no? Entonces, la dosis máxima son 300 miligramos de isoniazida. La dosis máxima de rifampicina es 600 miligramos, es decir, 2 tabletas. La dosis máxima de tambutol son 1200 miligramos, o sea, 3 tabletas, porque cada tableta viene de 400 miligramos. La dosis máxima de piracinamida son 2000 miligramos, 4 tabletas, porque cada tableta viene de 500 miligramos. La dosis máxima de streptomicina es 1 gramo al día, ¿no? 1000 miligramos. Entonces, tenemos que adecuar el tratamiento a esas dosis, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, ya sabemos las dosis, qué medicamentos vamos a utilizar. Ahora, ¿cuáles son los esquemas de tratamiento? Los esquemas de tratamiento varían ya de un país a otro país y también del tipo de tuberculosis, pulmonar, extrapulmonar, etcétera, ¿ya? Cuando es una tuberculosis sensible o primotuberculosis, es la primera vez que le da al paciente una tuberculosis pulmonar clásica, el tratamiento es 6 meses. Si ustedes ven acá, tenemos una fase intensiva de 52 dosis, ¿ya? Es decir, 2 meses. Pero ustedes me deben decir, pero 2 meses tiene 60 días. Pero los días de domingos se excluyen, ¿ya? Eso, ¿por qué? Porque algunos centros de salud no trabajan días domingos. Aquí no tendría que haber razón para que no se tomen los días domingos, pero en Bolivia, por ese motivo, se excluyen los días domingos. Entonces, si estamos 8 domingos, uno por cada semana, en 2 meses son 8 domingos. En 2 meses, menos 60 menos 8 es 52 dosis. Por eso es 52 dosis. O sea, 2 meses. 2 meses de que de isoniazida, rifampicina, isoniazida se abrevia H. Rifampicina, R. 2 meses de etambutol, que es E, y 2 meses de piracinamida. O sea, son 4 medicamentos durante 2 meses, o sea, 52 dosis. La fase de continuación son 4 meses, ¿ya? Y para pasar a esta fase tengo que tener una vaciloscopía negativa. Entonces, la fase de continuación de 4 meses es isoniazida y rifampicina, 104 dosis. Es decir, son por un lapso de 4 meses. En total, 6 meses. ¿Quiénes van a este esquema? El casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, niños y adultos. Pacientes previamente tratados con resultado Genexpert, Sensila, rifampicina u otro método similar. Administración diaria, una sola toma al día. Tratamiento DOTS, directamente observado y supervisado de lunes a sábado. Entonces, en el seguimiento del paciente, pues nosotros vamos a hacemos una cartilla de seguimiento desde que empieza el paciente con el tratamiento, ¿no? Y vamos anotando cada día los medicamentos que va tomando, las reacciones que
Hola, Hola, doctor. Olá, doutor. creo que se cortó. Bueno, entonces el tratamiento es este, ¿no? Entonces, al final del segundo mes se hace una prueba de vaciloscopía y se puede pasar a la segunda fase del esquema uno, ¿no? O sea, ese esquema que les mostré es el esquema uno de tratamiento que tiene dos fases, una fase intensiva y una fase que es más larga de 4 meses, que es de continuación. Entre el tercer, cuarto y quinto mes se hacen vaciloscopías, ¿no es cierto? Siempre buscando que sean negativas las pruebas y se da de alta al sexto mes al paciente cuando ya ha tenido una vaciloscopía negativa, ¿no? Vamos a hablar de los efectos adversos enseguida, pero vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Entonces, si nosotros, si nosotros tenemos un paciente de 60 kilogramos, y queremos darle el tratamiento, el esquema uno, vamos a usar el esquema uno, el esquema número uno. Sabemos que tiene dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 vamos a utilizar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? ¿Cuáles las dosis que vamos a utilizar? A ver, hagan ese ejercicio en un cuaderno, ahí. Para un paciente de 60 kilos. Sería 300 de isoniazida, 600 de rifampicina, 1900 de etambutol y 1500 de piracetamida. A ver, pesa 60 kilos, ¿no? La dosis del etambutol es 15 miligramos kilo peso. Y la dosis de la piracinamida es 25 miligramos. A ver, adecua eso. Y dime en tabletas, ¿no? Sácale en tabletas, porque nosotros cuando vamos a dar tratamiento en la provincia no te va a decir, no le vas a decir al enfermero, dale 1560 miligramos, no te va a entender. Es que si le tienes que darle de isoniazida, rifampicina, 2 tabletas, de etambutol 3, de piracinamida 2,5 y ya. A ver, hagan ese ejercicio. Doctor, y en el caso del etambutol, que tiene que ser 900 y la tableta es 400, ¿cómo que hago? Simplemente dividirlo entre la presentación, es decir, entre 400 miligramos y vamos a ver ahí cuántas tabletas te da.
Hola. Hola. Hola, doctor. Ya, ¿quién has resuelto? ¿Nadie? Hola. Alice Dantas, Olá, doutor. ¿cómo te ha ido? No he hecho. Andresa, Antonio Víctor, ¿no están en la clase? Sí, doctor, pero ¿Pero cómo te ha ido? ¿O No qué hay. dificultad has tenido? Cintia Condori, Fernanda Torrico, Gabriel, ¿alguien que haya hecho? Doc, serían 3 tabletas de isoniazida. Ya, no, pero hemos dicho, hay una dosis máxima, ¿no ve? 300. 300, no podemos darle porque, mira, la tableta de isoniazida, está muy bien tu participación, excelente. Mira, tienes tú una tableta de 150 miligramos con 300. Vamos a empezar por isoniazida, ¿no? Tiene 150 de isoniazida y 300 miligramos de rifampicina, una sola tableta. Ya. La dosis máxima son 600 máximo. Podemos darle a cualquier paciente 600 de rifampicina y 300 de isoniazida. ¿Está ahí también? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. sí. Ya. Ahora, la dosis de isoniazida es 5 miligramos kilo peso y la dosis de la rifampicina 10 miligramos kilo peso. Si multiplicamos 5 por 60 kilos nos da 300 miligramos de isoniazida y 10 por 60 nos va a dar 600. A ver, Perdón, ¿no está compartiendo pantalla? a ver, voy a ver. Ah, es cierto, aquí estamos. ¿Ya? Acá está. Les voy a explicar otra vez. Tenemos 150 miligramos de isoniazida y 300 miligramos de rifampicina. Así viene una tableta, ¿no? Esta es una tableta entera. Ya, la dosis máxima es 300 miligramos de isoniazida y 600 de rifampicina. La dosis kilo peso es 5 miligramos de isoniazida y 10 miligramos kilo peso de la rifampicina. Entonces, si multiplicamos por 60 kilos, nos va a dar un resultado de 300 miligramos de isoniazida y 600 de rifampicina. Entonces, vamos a tener que darle ¿cuántas tabletas? 2 tabletas. 2 tabletas. ¿Alguien no ha entendido? Doutor, se a dose máxima é 300, por que não dá 3? Porque si tú le das 3, van a ser 400 sin piscina. Pero allá en la isoniazida separado, dijo que hay una No, tableta de esta 100. tableta, lo que ustedes van a ver acá en el cuaderno, acá está el cuaderno, mira. Estamos con el cuaderno.
La isoniazida viene en tabletas de 100, pero estas tabletas son para niños, ¿ya? ¿No? Esas tabletas son separadas. En algunos países puedes tú tener la tableta separada de isoniazida y la tableta separada de rifampicina, ¿ya? O puedes tener en solución o en suspensión. Nosotros en Bolivia no tenemos, por ejemplo, para los niños en jarabe. Lo que hacemos es, agarramos una tableta de 100 miligramos y la trituramos y la diluimos en 10 cc de agua, ¿no? Entonces ahí dosificamos de acuerdo a su peso, cuánto necesita. Es como si hiciéramos un jarabe, ¿entienden? Entonces dosificamos de acuerdo a eso y le damos al niño, ¿no? Y nos aproximamos a una dosis, digamos, de acuerdo. Entonces, pero lo que hay para adultos es esto, es la isoniazida junto con la rifampicina en una sola tableta, la etambutol por separado y la piracinamida por separado. Entonces, tenemos ese resultado. ¿O tiene alguien alguna duda? Doctor, la dosis única de la isoniazida, no, la dosis kilo peso es 5 miligramos y la de rifampicina es 10. Entonces, esto se multiplica por el peso del paciente, con el peso. Claro, aquí está 5 por 60, hemos dicho un paciente de 60 kilos, ¿no ven? Sí. Nos da 300, 10 por 60 nos da 600. La tableta viene de 150 miligramos junto con 300 miligramos de rifampicina. ¿Cuántas tabletas necesitamos? 2, ¿no es cierto? Sí. Nos sale 2, ¿no? Estamos haciendo con un peso de 60 kilos. Sí, doctor. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Es bueno que despejar las dudas. La dosis máxima, doctor, de rifampicina es 600 y isoniazida 300, ¿no? 300, sí. Y eso tiene que memorizarse toda su vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer me he topado. Un paciente viene a la emergencia de un hospital X, no le voy a decir cuál, viene y meningitis tuberculosa, lo interpretan con un ADA, con el citoquímico sugestivo, con la clínica, la tomografía, todo. Entonces, le inician tratamiento. En la emergencia, durante 15 días, le han dado 3 tabletas cuando tenía que recibir la dosis máxima, que es 2 tabletas. Entonces, cuando das muchas dosis, puedes tener más probabilidad de tener efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos no olvidarnos de esto. Y esto no lo digo yo, lo dice la literatura y el programa de tuberculosis, aquí lo dice, ¿no? Dosis máxima, 300 miligramos de isoniazida y 600 de rifampicina, ¿no? Entonces, eso siempre se tienen que acordar. Y esta tableta de isoniazida venga de 50 miligramos, o de la rifampicina venga también de 50 o de 100. Si sabes la dosis kilo peso y lo vas a poder multiplicar cuánto necesita, por cuánto es la forma de presentación de la tableta, igual vas a poder dosificar, ¿no? Eso es simplemente una cosa que tienes que hacer. Pero no tienes que olvidarte que no tienes que pasarte de un límite, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, entonces ya sabemos la dosis de isoniazida y de rifampicina que va a recibir ese paciente, ¿no? Entonces ya. Nos falta 2 tabletas más. Estamos en el esquema, en la fase 1 del esquema 1. Nos falta, ¿cuáles tabletas? Etambutol. Ya. ¿Y? ¿Cuál es? Piracinamida. Piracinamida. Ahora estos vienen por separados. El etambutol viene de 400 miligramos y la piracinamida viene de 500 miligramos. Eso. Ahora, ¿cuánto es la dosis de etambutol? 15 miligramos kilo peso. ¿Cuánto es la dosis de la piracinamida? 25 miligramos kilo peso. Vamos a multiplicar por el peso del paciente, que es 60 kilos. ¿Ya? ¿Cuánto nos va a dar de etambutol? 60 por 15. 900.
900 miligramos. ¿Cuánto nos va a dar de piracinamida? 1500. 1500 miligramos. Le divides entre la presentación de la tableta, que viene de 400. 900 entre 400, ¿cuánto es? 2,25. 2,15. 25. 2,25. Aquí está. Es decir, le tienes que dar 2 tabletas y un cuarto de tableta adicional. Acá estamos. Y 1500 entre 500 nos va a salir a 3, doctor. 3. Entonces acá le vamos a dar 3 tabletas. Entonces tenemos este resultado final. Le vamos a dar 2.25 tabletas de tambutol y de piracinamida 3 tabletas. ¿Cuál es la dosis máxima de piracinamida? 500 miligramos. Máxima en un día que le puedes dar a un paciente es 2000 miligramos. Bien. ¿Cuál es la dosis máxima de tambutol que le puedes dar a un paciente? 1200. 1200, exacto. ¿No ve? ¿Se entiende? Sí, doctor. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplo con otro peso, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo con el peso de, a ver, de uno de ustedes. Cintia, ¿cuánto pesa Cintia? No está Cintia. Igor Felipe. Olá, Doc. ¿Cuánto es tu peso? Mi peso é 76. Ya. Hagamos un peso con 76 kilogramos. Ya. No se olviden, isoniazida viene con la rifampicina. Después tenemos que calcular el etambutol y la piracinamida. Ya, vamos. Todo lo que hemos hecho. Tienen 2 minutos. Por si acaso ahora en esta etapa voy a tomar en cuenta la participación. Así que por más que estén presentes en la clase y no participen, no van a tener buena nota en la participación. ¿De acuerdo? Porque muchos se conectan y ni siquiera parece que se conectaran y ni siquiera parece que estuvieran en la clase. Están haciendo otras cosas y dejan el celular ahí de lado. Vamos. Si se corta la transmisión o el Zoom, por favor, en el mismo link le van a dar. Y vamos a continuar nomás. Vamos, si no es complicado. Harold, ¿cómo te hizo? Jenny. Doctor, ¿Ya? en el caso de lo que es la rifampicina, me sale 760. Y para dividirlo en tabletas, Ya. ¿cómo estaría sacando?
que hemos dicho, la dosis máxima por más, eso es lo que quiero llegar. ¿Ves? Vamos a ver. Ya has calculado tú la isoniazida 5 miligramos, ¿no es cierto? Sí, Por doctor. 76, ¿cuánto te ha salido? 380. 380. Sí. 380. Ahora, tú dices 380 miligramos, tendría que dividir entre 150, porque la tableta viene 150 de isoniazida con 300. Oye. Pero la dosis máxima es De 300. 300. Entonces, estos 80 ya no cuentan. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una dosis tóxica, ¿no? Entonces, tienes que calcularle con la dosis máxima de isoniazida y la dosis máxima de rifampicina, porque si calculas la rifampicina también te va a salir 10 por 76, 760, ¿no es cierto? Y sabemos que la dosis máxima de rifampicina es 600. Entonces nos vamos a pasar con 160. Entonces, la dosis máxima entonces que va a recibir este paciente va a ser 2 tabletas. Dos tabletas, oye. ¿Se dan cuenta entonces que Sí. la dosis máxima de isoniazida y 600 miligramos de rifampicina? ¿Se entiende? Sí, doctor. Pero entonces no siempre aplicamos el cálculo y directamente damos dosis máxima. No, porque ¿qué Ok. pasa, por ejemplo, si tú pesas 40 kilos? Claro, pero en el caso, digamos, de mi compañero que pesa 76. La dosis máxima, no aplicas la 2 kilopesos, pero solamente vas a ver en las dosis máximas, pues no podemos pasar de esa dosis. A ver, veremos cómo nos va con el etambutol y la piracinamida. Vamos a hacer el cálculo. Acá está. Igual se pasa. Ya, a ver cómo es. Tenemos acá etambutol a 15 miligramos kilopeso por 75, ¿cuánto? 76, ¿no? ¿Cuánto es? 1140. 40. 1140. Ya. 1140. La dosis máxima de tambutol es 1200 miligramos. O sea que tenemos todavía aquí chance de darle. Estamos dentro todavía de trabajar. 1140 miligramos dividido entre 400, que es la presentación de la tableta, porque la tableta viene de 400 miligramos. 2.85. 2.85. Sí, doctor. Casi 3 tabletas, ¿no? En esto, en la práctica, esto es la teoría que sucede. Sucede que la tableta no la puedes dividir en 5 partes o sacar una décima parte de una tableta que es pequeña, ¿me entiendes? Partes. Si yo tengo una dosis de 2.85, lo que se me acerca es 2.75, es decir, 2 tabletas y 3 cuartos, ¿no? Porque en la práctica no vas a estar dividiendo exactamente la tableta. No es muy difícil, ¿entiendes? Otros pueden pasar en todo médico que estando Doctor, en este caso entonces podríamos usar puedes 3 utilizar y tabletas. no te puedo decir yo nada tampoco. ¿Por qué? Porque tú en ese sentido se acerca a 3 tabletas, 2.85. Estás dando científica, tienes que saber, porque en la pregunta de examen no me tienes que decir 2.85, ¿no? O sea, me tienes que ir exactamente porque así lo estamos Ok, aprendiendo, listo. ¿no? Pero, claro. Ahora vamos a ver con la piracinamida.
Doctor, entonces lo Tres máximo tabletas, también, máximo doctor. nos vamos a piracinamida. Está bien. $45, ¿no? Tenemos isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿ya? Tenemos isoniazida a 5 miligramos kilo. ¿5 por 45 cuánto es? 225. Es 220 por 20. 5 por 45, esto es igual 225 miligramos. 225 miligramos. La tableta de isoniazida viene de 150 con 300 de rifampicina. Dividido en 350, ¿cuánto es? 1,5. 1,5, porque es solamente el doble, ¿no? Aquí tienes 10 miligramos, por 45 son 450, ¿no? 450 miligramos dividido entre, este es, estamos multiplicando por 45 por 45 nos va a dar 400, ¿no? 450 entre 300 nos da 1.5. Entonces el cálculo es bien fácil porque las dos tabletas vienen al doble, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ya sabemos las dosis de la rifampicina. Ahora nos vamos a ir a dosificar las dosis de todo. Sabemos que tenemos que darle a 15 que pesa el paciente. Esto es igual a 675. 675. Sí. No creo. A ver, 4 por 10, 400. ¿Cuánto es? 5 por Sí, doctor, 675. ya sí, está bien. 5 miligramos entre 400. ¿Cuánto es? 1.68. 1.68.
Doutor, Dime. em la prática, ainda seria uma tabla e média, em caso? Es 1.7, digamos, se acerca más a una tableta y 3/4, que es 1.75, ¿no? Entonces yo le daría una tableta y 3/4 de tambutol, ¿no? Entonces, ya sabemos, 1.68 de tableta. La piracinamida es 25 miligramos kilo peso la dosis, multiplicamos por 45 kilos, ¿cuánto nos sale? 1125. 1125. ¿Así? Sí, doctor. Y es Ya. Dividido por 500. Dividido entre 500, 2,25. ¿no? Entonces, esa es la dosificación, ¿ya? Cuando ustedes ya han terminado el tratamiento ahora, ya han hecho 2 meses el paciente a las 3 semanas, no se olviden de darle iniciar el tratamiento de tuberculosis activo. Otro mes también, el segundo mes, y sale negativo, ya pueden pasar a la segunda fase del esquema 1, ¿no? Entonces, la segunda fase del esquema 1 solamente se le da isoniazida y rifampicina. A la misma dosis, al mismo cálculo que tenga al mismo. Ese esquema va a terminar el tercero, cuarto, quinto y sexto mes, ¿no? Y aquí, si aquí tienen una baciloscopía negativa, termina el tratamiento y se considera un paciente curado. Un paciente curado, ¿no? Hay diversos problemas que pueden surgir, ¿ya? Tienes un paciente que has tratado con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, los 4 fármacos, pero en el segundo mes te sale positivo. Otra vez de tuberculosis. Entonces, le incrementas un mes más de tratamiento, más un mes, y le haces un cultivo. Cultivo con resistencia para isoniazida, rifampicina, y ya son 3 meses en la fase 1. Y si después del tercer mes de la fase 1, por ejemplo, es negativo, puedes pasar a la segunda fase. Pero si no, ese paciente tienes que enviarlo, por ejemplo, al comité de tuberculosis, ¿ya? O al especialista. Nosotros no somos los sabelotodos. Yo, el neumólogo, entonces, tratamos un paciente. Si hay resistencia y encontramos este problema que se llama TB-MDR, multidrogoresistencia, ya que poco a poco se está incrementando los casos en Bolivia, ¿no? Debido a que los pacientes empiezan un tratamiento, se sienten bien y se pierden. Debido a que las características socioeconómicas de los pacientes que no cumplen, no hay apego al tratamiento. Son pacientes que prefieren ir a trabajar porque viven del día a día, a venir al hospital a tomar sus tabletas, le cuesta dinero venir los pasajes al hospital, etcétera, y abandonan. Entonces, los abandonos, las polimedicaciones, etcétera, hacen que aparezca progresivamente más tuberculosis multidrogresistente. Entonces, de un tiempo a esta parte, todos los casos que hay resistencia a tuberculosis se están refiriendo al comité de tuberculosis, donde están neumólogos, están inmunólogos, están médicos internistas encargados del programa de tuberculosis, y se analiza caso por caso qué paso se va a seguir. El centro de salud hace un informe de todo lo que ha hecho en el transcurso de su tratamiento y lo envía al comité de tuberculosis. Y el comité de tuberculosis es quien decide qué se va a seguir. Les voy a poner un ejemplo. Había una chiquilla de 21 años, ya, que hizo, pero esto no, hizo Rafa, esto es diferente. Inició tratamiento antituberculoso en el Chapare, un mes máximo estuvo tomando y le sentó mal las tabletas. Hizo hepatitis, hizo
rash, hizo alergias tremendas. Sus familiares lo llevaron a Argentina. En Argentina no pudieron darle solución, mejoró la alergia, etcétera, pero no pudieron seguir con el tratamiento. Pero estuvo bien, regresó después de 1 año y medio, sigue con síntomas pausibles, es decir, no síntomas graves, pero acá vuelve a descompensarse, ¿no? Se intenta otro tratamiento, otro esquema antituberculoso, le vuelve a dar reacción adversa a los fármacos, se discontinúa, pasan 6 meses y la paciente viene con pulmones, los pulmones prácticamente afectados casi en un 90%, con vaciloscopía 4 cruces, disneica, taquimneica, insuficiencia respiratoria, para la que no podemos ya hacer mucho, ¿no? Porque todos los medicamentos y los esquemas que se le ha dado, pues, han sido, pues, no han funcionado. Entonces, ha estado en terapia intensiva, todo, ya ha tenido un desenlace fatal. Pero se dan cuenta de que esto hay que tomarlo con pinzas y hay que hacer el seguimiento. Entonces, esto lo que les estoy enseñando, esto básico y elemental, lo van a aplicar ustedes en provincia. Cuando ustedes estén en provincia, les va a la enfermera a decir, doctor, le va a hacer un paciente, ya. Entonces tienen que saber, ya, bueno, tiene vaciloscopía, si ya salió positivo, si es la primera vez que está haciendo, tuberculosis, si es pulmonar, sí. Entonces, el esquema de tratamiento que vamos a empezar va a ser este. ¿Cuánto pesa? Vamos a dosificar, esto le va a dar y va a venir al mes a su control. Entonces, ahí tiene que acabar. Y eso ustedes tienen que ser capaces de hacer aquí y en cualquier otro lado. Ya los casos más complejos que salgan positivos, etcétera, van a pedir ayuda a ustedes, obviamente, como lo haríamos nosotros, los especialistas también, pero con el fin de que no haya multidrogos de resistencia. Pero la fase inicial ustedes son capaces de iniciar, ¿entienden? Entonces, esto no tiene, en esta etapa no tiene que quedar ninguna duda. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. Creo que esta diapositiva es muy importante. Vamos a ver acá especiales en el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Algunas dudas vamos a despejar. Dice, en el embarazo, dice, aunque la isoniazida y rifampicina atraviesan la barrera placentaria, no se ha demostrado que sean teratógenos, solo debe evitarse el uso de la streptomicina por la ototoxicidad, la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad que tienen los aminoglucosas. Entonces, si ustedes dicen, doctor, estoy con tuberculosis, pero está embarazada, ¿ustedes qué respuesta van a dar? No, tiene que continuar con el tratamiento. No hay ninguna contraindicación para no seguir el tratamiento en el embarazo, ¿ya? La lactancia, una mujer en tratamiento puede seguir dando de lactar. No es ninguna contraindicación como, por ejemplo, sucede en el VIH, donde se suprime la lactancia materna en el VIH. Emplear todos los medicamentos siguen el mismo tratamiento del adulto, ajustando la dosis kilopeso. Es frecuente la toxicidad en estos niños y ancianos, etcétera, y es que hay que monitorear los efectos adversos. Es decir, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Ya, por ejemplo, algo que les decía, los casos contactos. Y ahí entramos en el esquema de tratamiento antituberculoso como quimioprofilaxis se llama, ¿ya? Es decir, si en tu casa hay alguien que ha salido positivo, ¿no? Adulto, y tienes niños menores de 5 años, 3 o 4 niños en tu casa, todos los niños menores de 5 años deben recibir quimioprofilaxis con isoniazida y rifampicina. Es decir, deben recibir tratamiento antituberculoso. ¿Por qué? Porque es probable que hayan de tuberculosis. Y si hace niño y un anciano que son inmunosuprimidos, están en la edad de que se consideren inmunosuprimidos, pueden desarrollar las formas graves de tuberculosis, que es lo que no queremos, meningitis, ¿no es cierto? Yo creo que la forma más grave de la tuberculosis, más que la pulmonar, porque la pulmonar tarda, digamos, en cronificarse, es la meningitis. La meningitis he visto, he tratado muchos pacientes con meningitis y les puedo decir que casi la totalidad de ellos, solo un pequeño grupo, ha salido bien.
todos quedan con daño neurológico, todos quedan con incapacidad neurológica, motora, no tienen, tienen un déficit neurológico, están postrados, dependientes de una tercera persona para alimentarse, para todas las necesidades vitales, etcétera. Entonces es una evolución trágica, y personas jóvenes, es decir, no es necesariamente que yo vea ancianos y niños que evolucionen a esto, personas de su edad he tenido yo, deportistas de 20, 24 años con meningitis tuberculosa, entonces, y quedan secuelados de por vida. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad seria, grave, y hay que tenerle mucho respeto. Anticonceptivos. La rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y por lo tanto disminuye la eficacia de las mismas. Una mujer que ingiere anticonceptivos debe utilizar otros métodos, entonces no puede utilizar hormonas, ¿no es cierto? Puede utilizar té de cobre, métodos de Baser, etcétera, ya verán ustedes. Diabetes. La rifampicina disminuye el efecto de los antidiabéticos orales, como la glibenclamida. El paciente debe ser referido a endocrinología para ver el tratamiento de la tuberculosis mientras dure su tratamiento. VIH. Hay que hacer un seguimiento cercano para vigilar posibles RAFA, que es reacción adversa a fármacos antituberculosos, intolerancias, intoxicaciones, así 6 meses más. Entonces el tratamiento se extiende a un año de tratamiento. La meningitis tuberculosa, la forma pulmonar más grave, que deja mucha secuela. Aquí utilizamos hepatitis crónica, tiene que haber un consenso del comité de tuberculosis, ¿ya? La insuficiencia renal crónica tiene que también haber un consenso y un como caso especial en el comité departamental de tuberculosis. Entonces, esos son los casos y las aclaraciones que nosotros tenemos que tener. No sé si tienen alguna duda. No, doctor. Está claro, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunte, paciente embarazada de tantos meses, ¿usted contraindicaría el tratamiento antituberculoso? Su respuesta es No. No, doctor. no. Entonces le digo, niños de etapa lactante con desnutrición, la madre con tratamiento antituberculoso, ¿usted qué opciones tienes? ¿Continuar con la dieta con las leche de fórmula o lactancia materna? ¿Qué opción es? Lactancia materna. Exacto. Los niños y ancianos, el esquema de tratamiento antituberculoso se modifica y es menos tiempo que los adultos. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Es falso porque es igual, modificas 2 meses y 4 isoniazidas rifampicina, es el mismo tiempo, ¿no? Solo que es kilo peso, ¿no? Nada más. Entonces, si yo les pongo paciente con tratamiento tuberculoso y que está utilizando pues tratamiento hormonal en base a píldoras anticonceptivas, usted suspende el tratamiento antituberculoso por 1 mes, es la respuesta, o usted suspende los anticonceptivos orales. El anticonceptivo. No. ¿Se suspende, doctor, los anticoncepcionales? Claro. Tienes que utilizar otro método diferente cuando tienes tuberculosis, ¿no? O sea, suspendes los hormonales y le das otro método diferente durante el periodo que dure su tratamiento, pues, y después, si quieres, le devuelves su tratamiento de siempre, ¿no? Sí. Entonces, en la diabetes, interconsulta endocrinología. En los pacientes con VIH, el tratamiento dura ¿cuánto tiempo? El mismo, 6 meses, pero además
se extiende por 6 más con isoniazida, es decir, 1 año. Los articular o silicosis, el tratamiento dura 1 año, ¿no? Entonces, esas consideraciones tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Cuando venga un paciente, ¿qué tal viene un paciente con VIH? Dice, estaba en tratamiento antituberculoso, doctor. Sí, pero lo abandona, habitualmente lo abandona. Entonces, tiempo ha hecho. Sí, doctor, ha empezado hace 2 meses y lo ha dejado. Ya tienen que saber que ya estabas tomando solamente isoniazida y rifampicina, ¿no? O si le dice, 1 mes, doctor, entonces y estaba en la etapa de tomar los 4 medicamentos asociados, ¿no? Entonces, hay algunas cosas. Y hay algo más tal vez que le quisiera decir. Tienen aquí para leer bastante de otros tipos mencionados, ya es el caso de adultos. Hay una terminología que quisiera que... esta terminología. Esto más con esto vamos a acabar, ¿ya? Paciente nuevo. ¿Qué significa un paciente nuevo? Un paciente que nunca ha tenido un tratamiento antituberculosis y está debutando con un cuadro, ¿no es cierto? O que ha recibido tratamiento antituberculosos menos de 1 mes. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, he enfermado tuberculosis, ¿ya? Hace 2 semanas, me siento mejor y lo he dejado, ¿ya? Pero vuelve a pasa 1 mes y me siento mal otra vez. Y voy a la posta y le digo, bueno, doctor, me siento mal, lo he dejado las 2 semanas. ¿Qué esquema me van a empezar? Otra nuevo. No ha cumplido 1 mes, pero si hubiera pasado el mes, ya no es el mismo esquema de tratamiento. Eso. Pacientes previamente tratados. ¿Qué significa? Que han recibido más de 1 mes tratamiento antituberculoso. ¿Ya? Esos son pacientes previamente tratados, ¿no? Se clasifican además por los resultados de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera. ¿Qué significa recaída? Que el paciente ha sido tratado por tuberculosis, se ha declarado curado, es decir, ha estado bien, tiene su baciloscopía negativa, ¿ya? A los 6 meses, y ahora tiene otra vez una baciloscopía positiva, ¿me entienden? O sea, le he tratado los 6 meses, ha seguido su tratamiento. Tengo el respaldo de que ha salido negativo en su último mes y le he dado de alta, pero ha pasado 1 año y otra vez ha salido positivo. Eso significa caso previamente tratado, recaída de tuberculosis. ¿Qué significa fracaso? Son aquellos pacientes que han sido tratados por tuberculosis y que su tratamiento fracasó al final de su tratamiento más reciente. Es decir, por ejemplo, tengo un paciente que estoy tratando 5 meses ya, solo falta 1 mes, y de repente me sale baciloscopía positiva en el 5.º mes. Bueno, le doy 1 mes más, sale otra vez positiva. 1 mes más, sale otra vez positiva. Entonces, ya es un fracaso al tratamiento antituberculoso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. Pacientes con pérdida de seguimiento, aquellos que fueron tratados por tuberculosis, pero son declarados pérdida de seguimiento de tratamiento más reciente. Antes se llamaba abandonos recuperados, es decir, abandonaban el tratamiento, pero lo volvíamos a captar, ¿no? Y otros pacientes previamente tratados, que son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado, ¿ya? O tiene transferencias desconocidas. Entonces, eso es un conceptos clásicos que tienen que tener. ¿Qué es este paciente? Es caso nuevo, doctor. Te dice, ya, excelente. Caso nuevo, TB pulmonar, vamos al esquema. Es un caso previamente tratado. Ya. ¿Cuánto tiempo lo has dejado? Es más de 1 mes. Ya, bueno, este caso vaya al especialista, al neumólogo, y vean si le da otro tratamiento antituberculoso. Para positivo van a comité de tuberculosis. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya terminó un tratamiento y ahora vuelve con recaída. Entonces, ellos van a ver si se le va a aplicar el mismo esquema o de repente van a aplicar otro esquema antituberculoso. Fracaso, aquellos que no siguen presentando baciloscopía positiva en los meses de control.
espera de seguimiento y casos previamente tratados. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, creo que está claro. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Doctor. En estos últimos casos, doctor, es cuando ya se le envía al comité de tuberculosis, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? En estos últimos casos. Ya es cuando Sí, nos dirigimos sí. al comité. Los casos, antes había el esquema 1 y el esquema 2. Es decir, el esquema 2, a nosotros agregábamos streptomicina y el esquema 2 duraba 8 meses. Nosotros podíamos darle 3 meses del esquema 1, de las tabletas con inyecciones, etcétera. Nos pasábamos a 2 meses de solamente escalábamos las inyecciones quitábamos y podíamos darle 2 meses y después 3 meses más de isoniazida y rifampicina, completábamos 8 meses y veíamos cómo nos iba. Pero ahora, por la aparición de multidrogos-resistencia, los están enviando todos al comité. Entonces, o sea, tienen que enviarlo a un neumólogo, a un internista, para que ellos decidan en el comité qué tipo de tratamiento va a seguir. Porque no se olviden, un tratamiento antituberculoso para el Estado, que es gratuito, le puede costar 600 o 700 pesos, todo un tratamiento para una persona. Pero el tratamiento de una persona multidrogos-resistente son más de $10,000, ¿no? Entonces, para el Estado es una pérdida si es que no se maneja en forma adecuada los casos, ¿no? Entonces, por lo mismo, entonces hay que enviarlos ahora al comité. No se hagan lío ustedes si son pacientes, casos previamente tratados, fracasos de tratamiento, ¿no es cierto? Mándenlos al neumólogo para que vaya de sus casos en específico al comité y le hagan los estudios y todo eso, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y como les digo, esto varía en cada país, es lo que se hace y en el tiempo ha variado también en Bolivia. Entonces, antes nosotros teníamos la potestad. Yo cuántas veces he hecho esquemas 2 de tratamiento y me he ido bien muchas veces, pero ahora nos están limitando y son las reglas, digamos, que impone cada país. Ahora ustedes también en otro departamento, en otro país, van a tener distintos esquemas y distintas normas también, ¿no? Entonces, eso varía. ¿Alguna otra duda? Doctor, una duda. Indicó que, digamos, si el paciente está saliendo positivo, ¿este también sería recaída? Ese sería fracaso. Fracaso. Claro, recaída significa que le has dado de alta con un tratamiento concluido y con una vaciloscopía negativa, o sea, has terminado el tratamiento y se ha curado, pero pasa un tiempo y regresa el paciente otra vez con vaciloscopía positiva, pero después de haberse declarado curado. Eso es recaída. Fracaso es que tú en el curso de tu tratamiento empiezas a tener en cualquier etapa vaciloscopías positivas y no lo curas, ¿no? Entonces, eso es un fracaso del tratamiento. Ya, está bien, doctor, gracias. Sí. Otra pregunta. Bueno, para los que quieren leer más, y nos vemos el próximo lunes, pues. Ok, doctor, gracias. Gracias. Espero que haya servido. Nos vemos, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, doctor.